Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy 16 de diciembre damos inicio a las novenas de Aguinaldo. Como todos los años, la iglesia la realiza. Pero ¿qué es lo que nosotros celebramos en esos 9 días? En esas novenas. Celebramos un acontecimiento. ¿Celebramos un qué? Un acontecimiento, lo que sucedió hace 2000 años. Cuando la Virgen María a la Virgen María se le acerca el ángel Gabriel enviado por Dios y le dice a ella que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder de tu sombra te cubrirá, el poder del Altísimo te cubrirá con tus sombras. ¿Qué dice? El niño que nacerá se llamará Hijo de Dios. Vamos a leerlo. Lucas 1:35 dice: contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso es lo que celebramos nosotros, ¿sí? Cuando Jesucristo viene a la tierra, lo que dice el evangelista San Juan en el capítulo 1, versículo 14. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El nacimiento del Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que nosotros celebramos. Y cada novena es un mes de gestación de Jesús. Cada novena se celebra un mes de gestación de Jesús. Por eso es que la novena se forma de 9 días, porque cada día representa un mes. Bueno, entonces, ya dando conocimiento de esto, entonces, de la importancia que tiene las novenas para nosotros los cristianos católicos y por qué las celebramos, entonces vamos a dar inicio, ahora sí, de la novena de Aguinaldos. Primero vamos a iniciar con la oración para todos los días. Dice: benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de su amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Nosotros, en nombre de todos los mortales, te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno de él te ofrecemos la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo y humanado, y te suplicamos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongamos nuestros corazones con humildad, profundidad, con amor encendido y con tal desprecio de todos los terrenos, para que Jesús recién nacido tenga ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a escuchar un villancico para continuar con esta novena. Sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén.
si me ven, voy camino de Belén. Burrito voy cantando, mi burrito va tocando. Burrito voy trotando, mi burrito va tocando. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 ta. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Bueno, ya hemos escuchado una hermosa melodía de este villancico, el burrito sabanero. Bueno, ahora vamos a ver el lema que nos presenta este primer día de la novena de Aguinaldo. Vamos a mirar cómo es el lema que nos presenta en esta primera novena de Aguinaldo. Bueno, entonces el lema dice, el lema del primer día de novena, dice: vayan y hagan discípulos, testimoniando la fe. ¿Cómo es que dice el lema? Vayan y hagan discípulos, testimoniando la fe. Bueno, con este lema que acabamos de escuchar, la iglesia nos invita a dos cosas. ¿A qué nos invita la iglesia? A dos cosas. La primera es ser discípulos ¿de quién? De Jesucristo. Ser discípulos de aquel que estamos nosotros festejando. Ese acontecimiento que estamos nosotros festejando, que es Jesucristo, el nacimiento de Jesús. Entonces, ser discípulos de Jesús nos invita primero. Y lo segundo es dando testimonio de nuestra fe. Dando testimonio de nuestra fe. Primero, tenemos que ser discípulos, y después, cuando nosotros ya somos discípulos, debemos dar ¿qué? Testimonio de nuestra fe. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿En qué momento nosotros empezamos a ser discípulos de Jesús? ¿En qué momento? Entonces, si nosotros nos vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, ahí Jesucristo, que es Dios, nos va a dar a nosotros un mandato, un mandamiento que todos los que son cristianos, que creen en Cristo, que lo aceptan a Él, que aceptan su palabra y que se dejan guiar por la iglesia de Cristo, la iglesia católica, deben ¿qué? Cumplir. ¿Cuál es el mensaje que el Señor nos envía? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra del Señor: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Lo primero que dice el Señor acá, y se lo dice a sus apóstoles, los que anduvieron con Él durante 3 años, aprendiendo de Él, Jesús les dice: vayan pues y hagan discípulos míos a todos los pueblos. Está dando un mandato ¿qué? Un mandato universal. Un mandato universal. Eso es lo que se llama católico. Por eso la iglesia se llama Iglesia Cristiana Católica. Porque el mensaje que el Señor da es un mensaje, es un mandato universal o católico. Entonces, ya nosotros sabiendo que lo primero que para ser discípulos de Jesús, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Bueno, entonces, ya aquí el Evangelio nos dice a nosotros que lo primero que el Señor nos invita es a ser discípulos de Él. A ser discípulos. Pero entonces, ¿cómo es que nos hacemos discípulos? Entonces, sigamos, dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos hacemos discípulos de Jesús? Con el bautismo, bautizándonos. Entonces, un discípulo de Jesús es aquel cristiano, aquel hermano que ya está ¿qué? Bautizado, porque a través del bautismo, ¿a quién recibimos nosotros? A Cristo. Recibimos a Cristo. Nos hacemos hijos de Dios, hijos adoptivos, y recibimos el Espíritu Santo. Entonces, para ser discípulos de Jesús, como dice acá el lema, vayan y hagan discípulos. ¿Qué tienen que hacer? Tenemos que hacer nosotros primero, bautizar. Por eso la iglesia lo primero que hace es que bautizar. ¿A quién bautiza? A los niños. ¿Por qué a los niños? Porque el mandato que Jesús dice es: vayan pues por todos los pueblos, hagan mis discípulos y bautícelos. Entonces el mandato que el Señor da es que para ser discípulo de Jesús debe primero la persona que bautizarse. Debe bautizarse. Muy bien, entonces ya descubrimos nosotros cómo nos hacemos discípulos de Jesús, ¿cierto? A través del bautismo. Ahora, cuando una persona ya es bautizada, por ejemplo en este caso un niño, ¿a quién le toca el trabajo de enseñar? Porque vamos a terminar el texto para mirar que después que un discípulo de Jesús, su trabajo es dar testimonio de fe, como lo dice ahí el lema, primero tiene que aprender. Tiene que aprender. Después de que se hace discípulo de Jesús a través del bautismo, el segundo trabajo es que la persona tiene que aprender para que pueda dar testimonio de Jesucristo. Bueno, entonces, a través del bautismo es que nosotros nos hacemos discípulos de Jesús. Y después de que nosotros nos hacemos discípulos, ya después de que estemos bautizados, ¿cuál es nuestro trabajo? Dar ¿qué? Testimonio de fe. Pero para dar testimonio de fe, debemos primero ¿qué? Debemos primero aprender a conocer ¿a quién? A Cristo. ¿Y quién es ese que tiene que hacer esa tarea? Porque ¿quién es ese que tiene esa tarea? Pues vamos a ver qué nos sigue diciendo a nosotros este evangelio. Entonces dice, vayan pues, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Entonces, el trabajo después de que nosotros nos bautizamos, después de que se bautiza, por ejemplo, un niño, es que se le enseñe. ¿A quién le toca ese trabajo? ¿A quién le toca esa tarea? A los padres de familia y a los padrinos. ¿Para qué? Para que cuando este niño crezca pueda dar ¿qué? Testimonio de fe, como nos lo manda hoy el lema. Bueno, entonces ya sabemos cómo es que nosotros nos hacemos discípulos de Jesús. Ya sabemos a quién le toca el trabajo de enseñar a esa persona que se bautiza y que empieza a ser discípulo de Jesús. ¿Para qué? Para que esa persona dé testimonio de fe. Ahora, ¿cómo damos nosotros testimonio de fe? Que es la segunda pregunta que nos hace el lema. ¿Cómo damos nosotros testimonio de fe? Una de las formas de nosotros dar testimonio de fe es a través de lo que la iglesia nos enseña. Y para eso, entonces, para saber qué es lo que la iglesia nos enseña, para que nosotros podamos dar testimonio de nuestra fe,
vamos a ver qué nos dice a nosotros el catecismo de la iglesia. En el numeral 2041. Dice, en el numeral 2041, dice el catecismo de la iglesia. Dice, nos habla de los mandamientos de la iglesia. Entonces, una de las formas que nosotros podemos dar testimonio de fe es cumpliendo los mandamientos de la iglesia. Los mandamientos de la iglesia. Entonces, vamos a recordarlos. El primer mandamiento que la iglesia nos invita dice esto: oír misa entera los domingos y fiestas de precepto, y no realizar trabajos serviles. Ir a misa todos los domingos. Por eso es importante ir a la Eucaristía todos los domingos. Ir a la Santa Misa todos los domingos. El día que nosotros dejemos de ir un día a la Eucaristía, un domingo a la Eucaristía, ese día nosotros estamos cometiendo un pecado. ¿Y cuál es ese pecado? El pecado del tercer mandamiento, que dice esto: santificarás las fiestas. Santificarás las fiestas. Entonces, por eso es importante. Debemos ir a la Eucaristía sí o sí todos los domingos, porque si no, caeremos en un pecado mortal. Entonces, lo primero mandamiento de la iglesia es ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar o fiestas de precepto. Segundo mandamiento dice confesar los pecados al menos una vez al año. Entonces, el segundo mandamiento de la iglesia es confesar los pecados una vez al año. También cuando una persona así se haya confesado, pero que de pronto recurra a algún pecado mortal, esa persona debe inmediatamente confesarse. No puede esperar hasta cumplir un año para confesarse. Tiene que volverse a confesar. Ahora, si el pecado no es tan fuerte, son pecados veniales, como le llaman, entonces se puede, si quiere, pues la iglesia lo manda, esperar hasta un año. Pero lo correcto sería que al menos cada 3 meses nosotros nos confesáramos. Entonces, el segundo mandamiento, confesar nuestros pecados. Tercer mandamiento que la iglesia nos manda, dice recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua. Entonces, el tercer mandamiento de la iglesia nos dice que al menos comulguemos en la Pascua, en el día de Pascua o en el día de resurrección, cuando Jesucristo resucita. Al menos se debería comulgar ese día. Esto es para aquellas personas que casi no les gusta comulgar o que no han podido comulgar por el pecado que llevan, por el pecado fuerte que lleva. Entonces la iglesia dice no, al menos cada año debe hacerlo, debe arrepentirse y debe confesar su pecado para poder comulgar. Si no, entraría en otro pecado más. Entonces, pero lo normal, lo correcto es que nosotros cada 8 días que vayamos a la Eucaristía comulguemos. O si va todos los días, también comulguemos. Porque entre más comulguemos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque aquí estamos recibiendo nosotros en la comunión a Cristo, su cuerpo, su alma, su divinidad. Todo lo recibimos a Él, porque por eso Jesús dijo: el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí
y yo vivo unido a Él. Juan 6, 56. Entonces mire la importancia que tiene cumplir con ese mandamiento. Cuarto mandamiento que la iglesia nos da, mandamiento de la iglesia. Cuarto mandamiento dice: ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Entonces el cuarto mandamiento es ayunar, hacer ayuno, y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Eso más que todo, aunque se pueda ayunar cuando nosotros querramos, en el momento que alguien quiera ayunar, lo puede realizar, ¿sí? Pero más que todo, la iglesia nos invita es en Semana Santa a que vivamos una verdadera conversión, para que vivamos una verdadera Semana Santa. Por eso lo de los 40 días que lo que llamamos Cuaresma, porque todo ese tiempo es para que nosotros vivamos una conversión, vivamos un arrepentimiento de verdad de corazón, una conversión, y vayamos a confesar nuestros pecados, nuestras culpas, nos pongamos en paz con el Señor, nos pongamos en paz con Dios. Entonces el cuarto mandamiento nos dice que debemos hacer ayuno y abstenernos de comer carne cuando lo manda la Santa Iglesia Católica. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es guardar, hacer horas, o sea, además de guardar la abstinencia, o sea, también nosotros debemos estar en un tiempo de ¿qué? De oración, de meditación, de reflexión. El ayuno no es una dieta, es una forma se puede decir como de domar nuestro cuerpo, dejar todos aquellos apegos, todos aquellos que el mundo a veces nos atrae y nos hace como cómplices de él, ¿cómo es que se dice? Cuando una persona que no puede dejar un vicio, como un vicio. Entonces debemos nosotros confesar, ayunar, guardar el ayuno, ayunar y confesar y vivir un tiempo de arrepentimiento, de conversión, y confesar después nuestro pecado. Entonces ese es el mandamiento cuarto y el quinto mandamiento de la iglesia es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Ayudar a la iglesia en sus necesidades. Eso para ayudar nosotros a la iglesia en sus necesidades la podemos hacer de muchas formas. Uno, con colaboración, dando diezmo o ofrenda. Otro, prestándole un servicio a la iglesia, como siendo misionero, catequista, perteneciendo a un grupo pastoral, de pronto haciéndole aseo, cuidando cuidando el templo, manteniéndolo bien limpio. O sea, el servicio a la iglesia se puede prestar de muchas maneras para cumplir con ese quinto mandamiento. Entonces, la iglesia nos invita a que para dar testimonio de nuestra fe, primero que debemos acordarnos y cumplir los mandamientos. Otra forma de nosotros también demostrar y dar testimonio de nuestra fe es demostrando nosotros con nuestro comportamiento cómo nosotros nos estamos comportando ante quién, ante Dios, ante la iglesia y ante el prójimo, ¿cierto? Entonces, yo por eso siempre a mis discípulos, a los que yo formo, yo siempre les digo a ellos que si quieren dar un buen testimonio,
deben primero que todo hacer oración todos los días, mañana y noche. Darle gracias al Señor primero que todo por el día tan maravilloso que nos da, por el don de la vida, que es el primer milagro que el Señor nos da a nosotros. Segundo es leer la palabra del Señor, leer las Sagradas Escrituras, escuchar el Evangelio todos los días, leerlo, leer las Sagradas Escrituras, aprender a amar las Sagradas Escrituras, dejarse guiar por ella, porque la Biblia, la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios, es como Dios nos habla a nosotros. Dios nos habla a nosotros. La oración que nos invita a un diálogo con Dios. Pero ¿cómo sabemos nosotros la respuesta de Dios cuando nosotros hablamos con Él? A través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, ¿sí? Entonces, a través de la Biblia. Entonces, segundo paso es, primero, hacer oración. Segundo, leer las Sagradas Escrituras. Tercero, asistir a la Eucaristía todos los domingos y comulgar, lo que yo les había acabado, lo que la Iglesia nos manda como mandamiento también. Cuarto, confesar nuestros pecados cada vez que nosotros caigamos en un pecado. Y quinto, hacer obras de misericordia, ayudar al prójimo. Hay muchas formas de ayudar al prójimo, no necesariamente tiene que ser con dinero. De muchas formas podemos ayudar nosotros al prójimo. Entonces, con eso también nosotros podemos dar ¿qué? Testimonio de nuestra fe. Y lo otro también es defendiendo nuestra fe, defendiendo la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, ¿sí? ¿Y cómo la defendemos nosotros? Pues cuando nos atacan a nosotros, cuando nos calumnian, cuando difaman de la Iglesia, enseñarles a enseñarles a esas personas que todo eso que ellos dicen son ¿qué? Mentiras, que son calumnias, que eso no enseña la Iglesia. Por dar un ejemplo, que dicen que la Iglesia católica es la gran ramera, la gran prostituta, y entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darle explicación a esa persona, no solamente con nuestra razón, sino también con las Sagradas Escrituras, para que crean. Por ejemplo, también cuando hablan mal de la Eucaristía, cuando no creen en la Eucaristía, también, además de hablarles con la razón, con la lógica, también hay que demostrarle con las Sagradas Escrituras que lo que ellos están diciendo son mentiras, o sea, defender nuestra fe. Entonces, ya sabemos que ser discípulos de Jesús, y también sabemos cómo podemos nosotros dar testimonio de nuestra fe. Ahora sigamos entonces con con la novena. Entonces, ahora ya vamos, ya meditamos y reflexionamos el lema que nos pertenece hoy. Entonces vamos a continuar. Entonces, ahora vamos con los gozos. Vamos a ver con los gozos. Bueno, entonces ya terminando con lo del lema, vamos ahora a pasar a leer la iluminación bíblica, lo que el Evangelio nos presenta hoy en la primera novena. Dice del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo del 28 al 32. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Dice: estando ya en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan? Un hombre tenía 2 hijos. Un día se acercó el primero y le dijo: hijo, hoy vas a trabajar en la viña. Pero él respondió: no quiero. Sin embargo, después se arrepintió y fue. Se acercó también al segundo y le dijo lo mismo, y él respondió: sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: pues el primero. Entonces le dijo Jesús: les aseguro que antes que ustedes van a entrar al reino de Dios, los pecadores públicos y las prostitutas
porque cuando vino Juan el Bautista para indicarles el camino de la justicia, no le creyeron, mientras que los pecadores y público y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aún después de ver esto, no se arrepienten ni creen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, el Evangelio de hoy nos presenta, en Mateo capítulo 21, 28 a 31, nos presenta una parábola que Jesús se la da ¿a quién? A los fariseos. Jesús quería darle una enseñanza a los fariseos, porque lo que hacían los fariseos son personas que le colocaban cargas pesadas a todos los judíos y los ponían a trabajar duro y todo eso, pero ellos no eran capaces de ¿qué? De colaborarles, ni de mover un dedo, ni de hacer nada por ellos. Todos se lo dejaban a los judíos. Ellos se creían como reyes, intocables. Entonces, por eso Jesús les pone este ejemplo de un hombre que tenía 2 hijos. Uno, al hombre de los 2 hijos, ¿qué le dice? Al primero le dice, vaya y me colabora en mi viña. ¿Qué dijo él? Dijo, no voy a ir. No le hizo caso. Entonces le va y le dice entonces al segundo. Y le dice, vaya y me colabora en la viña. Este joven, el segundo, le dice, sí, padre, claro que sí, yo voy a colaborarle. Pero entonces terminó, según el Evangelio, terminó odiando fue el primero, aquel que le dijo al padre que no iba a ir. Aquel que le dijo al padre, yo no voy, ese terminó yendo, terminó haciéndole caso al padre, terminó realizando el trabajo que el padre en cambio, el que le dijo a él que sí iba, él no fue. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Jesús da acá? Él primero, antes él le dice, por eso Jesús termina diciéndole a ellos, esto es más fácil que un publicano, que una prostituta, que una persona que haya actuado mal, entre al reino de los cielos, que ustedes, los fariseos, te dicen. ¿Por qué? Porque ellos escucharon a Juan, cuando Juan predicaba de arrepentimiento, su predicación era de conversión y de arrepentimiento, y entonces esas personas le creyeron a Juan y se arrepintieron y confesaron sus pecados ante Juan y se arrepintieron. Cambiaron su conducta, cambiaron su forma de vivir, de pensar, de actuar. En cambio, estos fariseos no. Escucharon a Juan hablar, escucharon de todo lo que Juan decía y ellos no le hicieron caso, no quisieron obedecer. Entonces, por eso Jesús les dice, es más fácil. Les puso este ejemplo primero para que ellos se dieran cuenta de que la persona que realmente se arrepiente, que se da cuenta del error que cometió, de la maldad o del pecado que cometió y se arrepiente y cambia su conducta, esa persona será bien recibida en el reino de los cielos. En cambio ellos, que se creían los maximitos, los intocables, ellos no. Por eso les pone este ejemplo. Y esa es la invitación que también nos está dando el Evangelio a nosotros, de que vivamos una verdadera conversión, que reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados, y que no solamente los reconozcamos, sino que también los confesemos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener el reino de los cielos. Bueno,